Los textos sagrados y las historias antiguas del mundo se sienten en los estantes de la biblioteca, a menudo encuadernados por la cubierta más pesada de todas, la cubierta del literalismo. Abrirlos esperando solo un registro de eventos históricos o una lista de mandamientos fácticos es perderse el mayor secreto de la biblioteca. Estos no son libros de historia, son sistemas intricados y anidados de significado, escritos en un lenguaje que antecede el alfabeto, el lenguaje del símbolo y la metáfora. Este episodio trata de aprender la gramática de ese lenguaje. Es la práctica de mirar una parábola, un mito, un milagro o una profecía y ver no una verdad dogmática y singular, sino un mapa psicológico y espiritual en capas. La interpretación literal a menudo es solo la capa más externa, una cáscara protectora alrededor de un núcleo de sabiduría que ha sido deliberadamente ocultado a simple vista. Romper esa cáscara es reclamar la magia atrapada dentro de las mismas doctrinas que alguna vez pudieron sentirse como una jaula. Cuando comenzamos a interpretar las escrituras simbólicamente, sucede algo notable. La sabiduría que extraemos a menudo contradice directamente o al menos profundiza enormemente las interpretaciones rígidas y encerradas en dogmas transmitidas por las instituciones. Una historia de batalla externa se convierte en un mapa de una lucha interna. Una figura divina se convierte en una personificación de un aspecto de nuestra propia conciencia. Una tierra prometida se convierte en un estado de ser, no en un terreno geográfico. Esta es la magia oculta dentro de las doctrinas manipuladas. Es la realización de que las enseñanzas más profundas no apuntan hacia afuera, a un Dios separado y distante, sino resueltamente hacia adentro, hacia la arquitectura y los potenciales de nuestra propia conciencia. Esta comprensión no es una rebelión moderna contra la tradición, es la recuperación del corazón esotérico original de la tradición. Durante milenios, los custodios iluminados de la sabiduría han operado según este mismo principio. Sabían que la instrucción directa y exotérica era para las masas tenía que ser una cosa, mientras que una verdad más profunda y esotérica estaba reservada para aquellos listos para verla. Plantaron semillas a simple vista, elaborando historias y símbolos diseñados para desplegar su significado con el tiempo, revelándose solo a los ojos de una verdadera indagación. Los cristianos gnósticos de los primeros siglos fueron practicantes explícitos de este arte. Se inspiraron en Platón, el Zend Avesta, la Cábala, los libros sagrados de la India y Egipto, tejiendo un tapiz donde el mundo material era visto como una emanación defectuosa de una fuente divina perfecta. Para ellos, las narrativas superficiales de los evangelios eran para la congregación general, pero dentro de ellas yacía un gnosis oculto, un conocimiento experiencial directo de la chispa divina dentro. Su lenguaje estaba lleno de imágenes, poseyendo toda la magnificencia, las inconsciencias y la movilidad del estilo figurativo. Entendieron que el propio Cristo hablaba en parábolas y alegorías y que los escritos de Pablo contenían rapsodias incomprensibles, cuyo significado solo podría haber sido claro para los iniciados. Todo su sistema fue un ejercicio monumental en ver la metáfora dentro de la metáfora. Este principio de una doctrina dual, una para el público y otra para los iniciados, resuena mucho más allá del gnosticismo. El filósofo Filón de Alejandría, un judío helenístico, dedicó su vida a este arte interpretativo. Declaró
que para el buscador espiritual, el significado literal es solo para el vulgo. Para aquellos que se han purificado y han elevado su conciencia, el hecho histórico o el mandamiento literal se convierte en un sobregrosero. Para tal persona, una figura, una palabra, una letra, un número, un rito, vela las verdades más profundas. Filón veía el Ser Supremo como la luz primitiva, el arquetipo de cual emanan todos los rayos iluminadores de comprensión. Su obra fue una clase magistral en lectura alegórica, insistiendo en que la verdadera fuente de toda filosofía estaba oculta dentro de las escrituras hebreas, esperando ser decodificada. Esta tradición de interpretación esotérica es la piedra angular misma de la Cabala, el corazón místico del judaísmo. Como afirmación, un texto, el Zohar, una obra cabalística central, es la llave de los libros santos, pero es una llave cerrada. Es cierto que el secreto de esta llave debe conocerse, para permitir a uno hacer uso de ella. La doctrina cabalística sostiene que lo absoluto es el ser en el cual la palabra es. La palabra, el texto literal, es una expresión, pero el verdadero ser al que apunta es inefable y debe abordarse a través del símbolo, el número, gematria y la exploración de las emanaciones, Seiferot. Es un sistema construido enteramente sobre la creencia de que la escritura es un código multidimensional de la estructura de la divinidad y la conciencia misma. Vemos este mismo patrón en las tradiciones herméticas y masónicas. Albert Pike, en Morals and Dogma, escribe: en todo tiempo la verdad ha estado oculta bajo símbolos y a menudo bajo una sucesión de alegorías, donde velo tras velo tenía que ser penetrado antes de que se alcanzara la verdadera luz. Habla de la ciencia oculta de los antiguos magos, siendo ocultada bajo las sombras de los misterios, imperfectamente revelada, desfigurada o adivinada a lo largo de la historia. Para estas tradiciones, la construcción del Templo de Salomón no es un proyecto de construcción histórico, sino una gran alegoría para la construcción del yo interior. El asesinato del maestro constructor, Hiram Abiv, una figura desvirada del bíblico Hiram, se interpreta no como un crimen literal, sino como una alegoría cósmica. Como señala el erudito masónico A.E. Waite, la significancia está en la alegoría y no en ningún punto de la historia que puede haber detrás. Hiram se convierte en mi padre, el espíritu universal, y su historia representa el espíritu del bien crucificado, el Dios moribundo, cuyo misterio se celebra en todo el mundo. La magia de esta perspectiva es que libera la sabiduría de la prisión del tiempo y el dogma. Nos permite interactuar con un Koan Zen, una parábola de Jesús, una batalla del Bhagavad Gita o un mito del Nilo con el mismo conjunto de herramientas, las herramientas del discernimiento psicológico y espiritual. Dejamos de preguntar: ¿en realidad sucedió esto? Y comenzamos a preguntar: ¿qué me está mostrando esto sobre la condición humana, sobre el viaje del alma, sobre la relación entre el ego y el sí mismo? Cuando leemos El viaje del héroe, una llamada a la aventura, una negativa, pruebas, una prueba suprema, una transformación y un regreso con un elixir, ya no solo leemos sobre Odiseo y Luke Skywalker, estamos leyendo un plano metafórico de nuestro propio despertar. El mundo ordinario es la burbuja cómoda, la llamada a la aventura, es la primera grieta, la prueba suprema, es la fricción del contraste y la confrontación con la sombra. El elixir es la sabiduría duramente ganada
que traemos de regreso para integrar en nuestras vidas. Como el propio Joseph Campbell afirmó, la mitología es la psicología malinterpretada como biografía, historia y cosmología. Las historias son expresiones metafóricas de procesos arquetípicos internos. Este es el acto definitivo de reclamación. Es tomar el pergamino de la creencia heredada y darse cuenta de que no estamos meramente obligados a leer su ley inscrita pasivamente. Estamos invitados a convertirnos en el escriba, en relación con ese pergamino, interpretando activamente su texto antiguo en el contexto de nuestra propia experiencia vivida. El pergamino puede proporcionar el tema, la narrativa heredada, pero nosotros elegimos la tinta con la que escribimos nuestro capítulo. Aprende este arte es volverse fluido en la lengua nativa del alma. El diluvio no es solo un castigo, es la limpieza del psique. La tierra prometida no es solo un territorio, es un estado de paz interior y soberanía. La resurrección no es solo un evento físico, es el renacimiento de la conciencia después de la prueba del ego. Cada símbolo, cada personaje, cada conflicto se convierte en una faceta de la gran obra de la individuación. Las paredes de la biblioteca se disuelven. Ya no somos meros visitantes en los salones de las creencias de los demás. Nos convertimos en arqueólogos de nuestro propio Sancta Sanctorum, utilizando estas herramientas metafóricas antiguas para excavar las verdades atemporales que siempre han estado escritas, no en papiro o vitela, sino en el mismo tejido del ser consciente. El texto sagrado finalmente se ve por lo que es, un espejo, sostenido por nuestros antepasados, pidiéndonos no que adoremos su superficie, sino que reconozcamos la conciencia divina e ilimitada reflejada en sus profundidades.